Vamos a iniciar con nuestro estudio 39, el estudio 39 del libro de Romanos. Vamos a iniciar el capítulo 6 del libro de Romanos. Vamos a leer el versículos del 1 al 6 del capítulo 6 de Romanos. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien, mis hermanos, pues en los estudios pasados, en los capítulos pasados del 1 al 5, pero más que nada ya en el anterior, en el 5, estuvimos viendo cómo Pablo hablaba de la muerte por causa de Adán. Habló ya en todos los capítulos anteriores por qué somos pecadores, por qué nacemos con el pecado, por qué somos concebidos con el pecado, por qué nuestro designio es de continuo al mal, por qué tenemos que ser enseñados siempre en lo bueno y no en lo malo, porque no depende tampoco de dónde vivimos o quiénes fueron nuestras generaciones, siempre vamos a ir hacia el pecado. También hemos aprendido que nacemos muertos espiritualmente, y también vimos en el estudio anterior cómo por medio de la ley el pecado abundó, y no es que por medio de la ley haya salido un pecado nuevo, sino que por medio de la ley conocimos verdaderamente lo que creíamos que no era tan malo, y nos damos cuenta que hasta una pequeña mentira, un pequeño rencor y odio, pues son pecados a los ojos de Dios, y eso es lo que nos hacía y nos hace estar apartados de Dios cuando nosotros pecamos deliberadamente. También vimos en el estudio anterior cómo para tener vida espiritual es únicamente a través de Cristo, tanto para judíos como para gentiles, que no hay ningún sacerdote, ningún apóstol, ninguna virgen, ninguna religión que pueda ser intermediaria entre Dios y el hombre. Es únicamente por medio de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre ha querido hacer nuevas religiones o nuevas ideas o nuevas ideologías, nuevas maneras de reunirse o de religarse con Dios a través de sus mandamientos de hombres, a través de sus enseñanzas, a través de sus pensamientos, a través de su conocimiento y su sabiduría. Mas, sin embargo, Dios nos mostraba con Pablo cómo es únicamente a través de Cristo donde podemos tener la reconciliación, donde podemos tener vida espiritual eterna, donde podemos tener esa unión con Dios nuevamente como fue en el principio. Y ahora Pablo va a continuar hablando acerca de la salvación por gracia, ¿sí? Porque es importante que entendamos qué es la salvación por gracia, qué es la libertad en la gracia, cómo podemos vivir bajo la gracia sin tener errores, equivocaciones o hacer o menospreciar la gracia
por la cual Cristo nos ha salvado, o ese gran regalo, ¿sí? Vamos a ver también lo que significa ser justificado a través de Cristo. Y vamos a iniciar nuestro estudio número 39 con el versículo 1. El versículo 1 nos dice de esta manera, mis hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí Pablo está haciendo dos preguntas, ¿sí? Estas preguntas es porque no nada más en los tiempos de ahora existen las personas seguidoras de Pelagio o de Arminio o de este hombre Calvino. No. En la antigüedad no había un Calvino, no había un Pelagio, no había un Arminio, pero sí había personas que tomaban a poco la sangre de Cristo, tomaban a poco en la salvación por gracia y de esta manera tomaban la salvación como permiso para pecar, licencia para pecar. Y por eso es que Pablo aclara y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si ustedes recuerdan, los versículos anteriores hablaba de que entonces cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto daba a entender que la gente decía, entonces, si sobreabunda el pecado, pues vamos a perseverar en pecar. ¿Para qué? Para que abunde la gracia. Pero por eso estaban esas preguntas que daba Pablo, en las cuales iba a dar una respuesta en el siguiente versículo. Pero hablemos ahorita un poco acerca de este versículo. Nosotros hemos entendido que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que nos dimos cuenta? Por medio de la enseñanza de la ley. Entendíamos que éramos malos, entendíamos que hacíamos cosas malas, sí, pero no entendíamos que éramos tan malos conforme a los ojos de Dios, sino creíamos que éramos malos, pero no tan malos. Y es por medio de la ley que nosotros nos damos cuenta que estamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos damos cuenta también que por medio de Cristo hemos sido libres de la condenación, hemos resucitado, hemos resucitado a una vida nueva, ¿sí? Pero había ese peligro que yo les decía acerca de que, bueno, si yo ya tengo el pecado y entre más peco, está sobreabundando la gracia, pues entonces voy a pecar deliberadamente o voy a seguir pecando más para que de esa manera abunde y sobreabunde la gracia. No nos equivoquemos, mis hermanos, no significa eso, ya que nosotros como cristianos tenemos que entender que si nosotros hemos sido salvos, ya no podemos perseverar en el pecado. ¿Y qué significa perseverar en el pecado? Perseverar significa quedarse en, ¿sí? Quedarse en ¿qué? En el pecado. Permanecer en el pecado. Insistir en pecar. Persistir pecando. Eso significa cuando dice Pablo, perseveraremos en el pecado. O sea, nosotros ya no. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros siguiéramos pecando diciendo que somos salvos, entonces ¿cuál sería el propósito o de qué nos serviría decir que nosotros hemos sido salvos por gracia si seguimos viviendo igual? Y esto, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas denominaciones que permiten eso porque han tomado equivocadamente lo que es la gracia. La salvación por gracia no es, vuelvo a repetir, una licencia para pecar. El ser salvos por gracia es una responsabilidad que ahora tenemos de vivir en santidad. Por eso es que Pablo, ahora sí vamos al versículo 2, donde dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto que está hablando Pablo se está refiriendo al versículo 5 ya en los finales puntos,
o finales versículos, cuando dice que hemos vivido a través de Cristo, o que hemos resucitado a través de Cristo, o que hemos sido redimidos y justificados a través de Cristo. Cuando nosotros hemos resucitado a través de Cristo o tenemos nacimiento nuevo a través de Cristo, nos da a entender, ¿sí?, que hemos muerto al pecado. Por eso es que dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Espero y estemos entendiendo, mis hermanos, que el vivir en Cristo es morir al pecado. El tener nueva vida es acabar con la vida pasada. Muchos de nosotros quizá ya lo entendemos, muchos de nosotros podríamos decir, sí, pues sabemos que ahora tenemos que vivir en santidad, pero el problema es que a veces no lo explicamos a la demás gente, o a veces lo que hacemos es que no les decimos o no les enseñamos a las nuevas almas que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido muertos al pecado. Con Adán estábamos vendidos al pecado, vivíamos bajo pecado, hacíamos pecado. Nuestra manera de vivir era pecaminosa, aún creyendo que hacíamos lo bueno. No sé si ustedes recuerden en el estudio pasado que se habló de que si nosotros hacemos cosas, entre comillas, buenas, nunca va a ser para exaltar y glorificar a Dios, sino todo lo que vamos a hacer es para exaltarnos y glorificarnos a nosotros mismos. No sé si recuerden que decíamos que a lo mejor pues tú trabajas mucho y tú lo que estás esperando es que te digan, ah, qué buen trabajador eres, y no estás esperando a decir, Dios lo ha hecho un hombre esforzado, ¿sí? O mira, esa mujer ya no vende su cuerpo, y ella, ya me siento feliz porque yo ya no vendo mi cuerpo, ya no trabajo en la prostitución, pero nunca glorifican a Dios porque Dios me sacó de esa manera de vivir, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos vendidos al pecado. Aún haciendo cosas buenas, siempre nuestra mente iba hacia el pecado, nuestro corazón iba al pecado. Pero, volvemos a lo mismo, el estudio nos está llevando ¿a qué? A cómo es que somos sepultados en Cristo. Y para ser sepultados necesitamos ¿qué? Morir en Cristo. ¿Así? Y como Cristo murió también y resucitó, nosotros con Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado a vida nueva. Ya no podemos perseverar en algo de lo que ya no pertenecemos. Primero tenemos que morir antes de resucitar, ¿sí? Yo te pregunto, a un muerto, para que tú lo entierres, ¿qué tiene que pasar? O más bien a una persona, para que tú le entierres y le pongas una cruz y una lápida y todo, ¿qué es lo que tiene que suceder? Se tiene que morir primero. O sea, no puedes enterrar a un vivo. Entonces es lo mismo de nosotros. Muchas veces hay personas que se dicen cristianas y siguen dando sus pataditas, siguen vivos, no están bien muertos. Así que mi anhelo es que ojalá y se mueran. Aquellos que todavía se están luchando por no quedarse en la tumba allá adentro, ¿sí? Nosotros, los que vivimos en Cristo, hemos muerto al pecado. Algo que está muerto es algo que ya no puede tener vida, y el pecado en nosotros ya no debe de tener vida. Nosotros ya hemos cambiado de genética, nosotros ya no somos esclavos de la carne, nosotros ya hemos sido restaurados, regenerados, redimidos. Y para esto, mis hermanos, quiero que vayamos a Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. En Gálatas 5, del 16 al 21, dice algo muy entendible para que no haya duda. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Quiénes andan en el Espíritu? Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Los que no han nacido de nuevo va a ser difícil que anden en el Espíritu. Y después dice,
y no satisfagáis, o sea, no perseveres en los deseos de la carne. No debemos perseverar en los deseos de la carne, no debemos de satisfacer los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Pregunto, ¿somos espirituales o somos carnales? Si somos espirituales, ya no perseveramos en los deseos de la carne. Si somos espirituales, tenemos que perseverar en las cosas espirituales. Dice, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, no puede vivir la carne, los deseos de la carne con los deseos del espíritu. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Si recuerdan que en Romanos leíamos donde dice, perseveraremos en el pecado, en ninguna manera. O sea, nosotros ya no podemos hacer lo que quiera nuestra carne, porque dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí no está hablando, mis hermanos, de la ley de los judíos, de la ley de Moisés, sino está hablando de la ley de nuestros miembros, de la ley del pecado, de la ley de nuestra maldad, porque ya después agregan el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Esa es la ley de la carne, la ley de del pecado son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Tú puedes agregar en cosas semejantes a estas droga, prostitución, vestimentas, maquillajes, etcétera, y tú puedes de esta manera saber si estás en las obras de la carne o en los deseos del espíritu. Hay algunas personas que llegan a preguntarme, más las mujeres a mi esposa le preguntan, hermana, ¿hasta dónde puedo usar la falda? Cuando quieren usar falda, ¿sí? Y yo les contestaría, y te contesto de esta manera, cuando tú te sientas en una silla o en un lugar, en un escalón, en algún lugar, y tienes que jalarte la falda para que no se descubran tu cuerpo, tus piernas, tus vergüenzas, como dice la palabra, ahí te está diciendo, se está dando la respuesta. No necesitas preguntar a qué altura necesitas usar la falda. ¿Te sientes cómoda cuando te sientas? O podría decir, bueno, entonces, ¿a qué tan apretado tengo que usar el pantalón? Tú misma, mírate en el espejo y ve hasta dónde puedes caminar tranquilamente sin que volteen a verte, hasta dónde te puedes acomodar en algún lugar sin que llames la atención. O sea, mis hermanos, y es lo mismo con la pintura, con la vestimenta, tanto hombres y mujeres, en cuestión de la vestimenta. ¿Hasta dónde puedo usar el botón? ¿Sí? ¿O para qué me estoy desabrochando los botones de la camisa? ¿Hasta dónde? Hay una pregunta también que hacen normalmente. ¿Hasta dónde tengo que usar la altura del cuello las mujeres? Si tú te vas a agachar y te tienes que subir aquí para que no se te vea nada, ahí está diciendo que esa blusa o esa playera no es la adecuada que tú debes de usar como cristiano. O sea, las obras de la carne, el mismo Espíritu de Dios nos lo muestra. Así que mis hermanos, no necesitamos encontrar en las Escrituras detenidamente qué es lo correcto y qué no es lo correcto, sino más bien es delante del espejo y preguntarle a Dios cómo me veo. Más que preguntarle al pastor o a la esposa del pastor o a la hermana, necesitamos preguntarle a Dios. Señor, ¿de verdad te agrada esta persona que soy? Y Dios te lo va a contestar si tú no estás en las obras de la carne. Y dice Pablo terminando, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, aquel
que persevera en las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Y no porque esté haciendo esas cosas, sino porque nos está mostrando que no es hijo de Dios. Y ya después nos va a hablar, también en Gálatas 5:22, nos habla Pablo acerca del fruto del Espíritu. Es lo que nosotros debemos de ver. Estamos viviendo conforme al Espíritu, estamos viviendo conforme al fruto del Espíritu, porque si no estamos viviendo conforme al fruto del Espíritu y estamos viviendo conforme a la carne, entonces no podemos decir que estamos sepultados juntamente con Cristo. Es importante saber eso. O soy de Cristo o no soy de Cristo. Recordemos que no somos intermedios, no hay parte media, no hay tibiezas, o fríos o calientes. El congregarte no te hace cristiano, el leer la Biblia no te hace cristiano. Creo que ya muchas veces lo he dicho, pero muchas veces no hay entendimiento, mis hermanos. Tenemos que entender que no es estar congregándome lo que me hace cristiano, sino vivir conforme al Espíritu. Y dice de esta manera en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si se acuerdan que hemos hablado de que ya nosotros no vivimos bajo la ley, ni bajo la ley ceremonial, ni bajo la ley moral, sino vivimos conforme al Espíritu, vivimos bajo la gracia. Y cuando vivimos conforme al Espíritu, es normal que el fruto del Espíritu salga a flote. Es normal que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Cosas que vayan conforme al Espíritu, pero que no vayan conforme a la carne. Cosas que nos den paz y tranquilidad delante de Dios. Que no seamos avergonzados. Yo no necesito estar yendo detrás de ti para ver si verdaderamente estás viviendo conforme al Espíritu. Tú lo sabes. Tú sabes cómo vives tu vida, tanto en familia, individualmente, en lo más escondido de tu casa, cuando tú andas fuera. Tú sabes cómo vives, conforme al Espíritu o conforme a la carne. ¿Qué es lo que te atrae más? No quiero decir que vivimos en una completa santidad, mis hermanos. No quiero decir que ya no vamos a pecar nada absolutamente, pero ¿qué es lo que te atrae más? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu? Es importante que entendamos eso. Y vamos a seguir con el versículo 3 del libro de Romanos, mis hermanos. Necesitamos ir a Romanos nuevamente, capítulo 6, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este es un punto muy importante, mis hermanos. Quizá me voy a desviar un poquito acerca del versículo y ya después lo voy a aclarar, a hablar del versículo primero. Pero sí es importante que entendamos este punto, mis hermanos. Algunos todavía creen que el bautismo es para salvación. Algunos le están dando al bautismo una importancia tan grande que si no eres bautizado no eres cristiano. Que si no te has bautizado, entonces no has sido lavado y salvado. No, mis hermanos. El bautismo no salva. El bautismo no te va a salvar de la condenación. El bautismo no significa que ya con eso ahora sí eres salvo. ¿Sí? Yo quiero primero hablar acerca de lo que no es el bautismo para que quede bien claro por qué el bautismo es necesario y por qué Pablo habla acerca de este versículo que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
O sea, sí, hemos sido bautizados en su muerte, pero no por medio del bautismo de agua. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, pero no está hablando del bautismo en agua, mis hermanos. Porque si no, entonces la sangre de Cristo sería tomada como un medio para salvación, pero se tiene que complementar con el agua. Recordemos que bautismo es sumergirse. Bautismo es un cambio de vida, ¿sí? Así que, ¿el bautismo es necesario? Sí, pero no es obligatorio para todos. Aquí podrías decir, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Es necesario pero no es obligatorio para todos? Sí. El bautismo no nos va a salvar. El bautismo es necesario y lo anhelamos y lo pedimos todos aquellos que estamos seguros de que ya estamos convertidos. El bautismo es necesario únicamente para los que estamos seguros de la conversión. Y tú podrías preguntar, ¿y cómo puedo estar seguro de que ya soy un convertido o ya soy hijo de Dios? Por medio de tu fruto. ¿Cuál es tu anhelo? ¿En qué quieres perseverar? ¿En el pecado o quieres perseverar en el Espíritu? ¿Y por qué estoy hablando de que el bautismo debe ser únicamente para los convertidos? Porque si ustedes no mal recuerdan, hay un versículo que dice que por más que te laves con cloro o con jabón, nunca vas a quitar tus pecados. O sea, el cloro, mis hermanos, el agua no te limpia de los pecados. El cloro, el agua, la limpieza, te puedes bañar con el mejor baño, el mejor jabón, el mejor desodorante, te puedes perfumar, puedes hacer lo que tú quieras, pero no necesitas el bautismo para salvación. ¿El bautismo es necesario? Sí. ¿El bautismo debe de ser para los convertidos? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, entonces lo único que vas a hacer es una puerca lavada. Perdón por la palabra, pero así lo dice la Biblia. Puercas lavadas. Dice, esto es lo que les ha acontecido, lo del viejo proverbio. La puerca lavada ha ido al cieno y el perro al vómito. Un bautismo que tengas sin ser verdaderamente convertido no te va a llevar a la limpieza de tus pecados. Vuelvo a repetirte, hace un rato hablaba yo de qué, del muerto. Al muerto se le entierra porque ya está muerto. Al vivo no se le entierra. El bautismo del que está hablando Pablo aquí no es el bautismo de que por medio de meterte al agua ya vas a salir una nueva criatura. No. Tú cuando vas a enterrar, a sembrar una semilla, la semilla tiene que estar muerta primero para que pueda florecer un árbol. Es lo mismo con nosotros los que nos bautizamos. Nos bautizamos porque ya estamos muertos al pecado. Nos bautizamos porque ya hemos decidido anteriormente que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que Cristo ya nos redimió, que Cristo ya nos perdonó y como es un mandamiento el bautizarnos, entonces vamos a bautizarnos después de haber sido salvos. ¿Sí? No es para ser salvos, no es para salvación, no es para perdón de pecados. El bautismo no te limpia de nada, el bautismo no te quita los cuernos, el bautismo no te hace diferente, el bautismo únicamente lo haces porque ya estás convertido y convencido de que eres hijo de Dios y que has nacido de nuevo. Recuerden, el bautismo representa la muerte, la sepultura, enterrar al viejo hombre. ¿Por qué lo vamos a sepultar al viejo hombre? Porque ya está muerto. ¿Por qué lo vamos a enterrar o sepultar? Porque ya está muerto. ¿Por qué se tiene que bautizar un hombre que ha nacido de nuevo? Porque
es un mandato y porque ya está muerto. Así que ojalá y te mueras antes de bautizarte, porque si no, entonces te va a pasar como aquellos que entierran vivos y que después abren la tumba y se dan cuenta que estaba vivo o que resucitó. ¿Por qué no, mis hermanos? Los muertos ya no resucitan. Ay, pastores, que ya me bauticé, es que yo ya creí que era yo hijo de que estaba yo en perdón, estaba yo creyendo que ya había yo nacido de nuevo y resulta que no es verdad, resulta que sigo siendo un hijo de la carne, un hijo de la maldad, un hijo de pecado, un hijo de ira. No, mis hermanos, únicamente vamos a sepultar o únicamente se van a bautizar los que verdaderamente han muerto al pecado. Aquel que no ha muerto al pecado, vamos a seguirle predicando la palabra hasta que ya se muestre verdaderamente que es un hijo de Dios y entonces vendría el bautismo. Mucha gente dice, es que yo quiero bautizarme, es que me urge bautizarme. ¿Y para qué quieres bautizarte? Es que quiero ser miembro de la iglesia, es que quiero reconocer a Cristo, es que quiero ser salvo. No, mis hermanos, no. Cristo tuvo que ser sepultado para el cambio de sacerdocio. Nosotros nos bautizamos porque ya cambió nuestra vida. Es un mandato, es una ley donde nosotros mostramos que ahora ya vivimos en novedad de vida, no para vivir en novedad de vida. Pero, mis hermanos, hablando de esto mismo, nuevamente, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si ustedes se dan cuenta, al inicio dice, ¿o no sabéis? ¿Qué da a entender ese o no sabéis? Que ya lo sabían, ¿sí? Algo que ya habían entendido, algo que ya se les había enseñado. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué no saben que si tú ya entraste a las aguas, entonces debes de vivir en santidad? ¿Qué no sabes que tú dijiste que te comprometías visiblemente delante de todos los testigos y delante de la gente que habías decidido seguir a Cristo? ¿Cómo es que ahora vives por medio de la carne? ¿Que perseveras en los deseos de la carne? ¿No sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Cristo murió para que nosotros también muriéramos en el viejo hombre. Así que nosotros, así como Cristo muere en la cruz, es sepultado en la tumba, nosotros hacemos eso en representación con el agua. Es un mandamiento que nosotros también debemos ser sepultados en Cristo Jesús, pero no nada más sepultados en Cristo Jesús o bautizados en Cristo Jesús, sino que ahora, así como Cristo resucitó, nosotros tenemos que resucitar en una nueva vida. Versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender todo esto. En nuestro primer nacimiento traíamos la naturaleza del Adán carnal, nuestra naturaleza caída. Perseverábamos de acuerdo a nuestra naturaleza, vivíamos de acuerdo a nuestra naturaleza, vivíamos muertos en pecados, muertos y vivíamos a través de nuestros pecados. Nuestro gozo era el pecado. Pero si somos sepultados juntamente con Cristo, con Él para muerte por el bautismo, ¿por qué nosotros seguimos viviendo todavía conforme al viejo Adán?
Es imposible o ilógico poder seguir viviendo como el viejo Adán. Tenemos que vivir ahora en vida nueva, en novedad de vida, en un nacimiento nuevo. En el segundo nacimiento, nuestra naturaleza es del Adán espiritual. Cristo Jesús es el nuevo Adán. El primer Adán era hecho a imagen y semejanza de Dios, pero falló. Era un Adán que se convirtió en un Adán carnal. Murió espiritualmente. Ahora Cristo ya murió también, juntamente murió para el pecado, para que pudiera resucitar y darnos vida nueva. Recordemos, mis hermanos, que es importante la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos igual muertos en nuestros delitos y pecados. Mas, sin embargo, como Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó, así nosotros mismos hemos resucitado a una nueva vida. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El primer cuerpo era del Adán alma viviente. El segundo, o el de ahora, el cuerpo espiritual que tenemos, los que hemos nacido de nuevo, ahora somos espíritu vivificante, igual que el postrer Adán, que es Cristo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 44 al 49. Dice en el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, vivía conforme a la tierra, al pecado. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, vivimos conforme a lo celestial. Porque cual el terrenal, tales también los terrenales. Ahora ya podemos diferenciar quiénes son de la tierra, quiénes son los carnales, quiénes son los Adanes del primer Adán y quiénes son los celestiales del segundo Adán. Y dice, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, no dijo traemos, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mi hermano, es importante que estés seguro que sí eres mi hermano en Cristo, que sí estás viviendo conforme a la imagen del Adán postrer que es el celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender muy bien este paso que hemos hecho. Ahora estamos plantados en semejanza de Cristo. ¿Sí? Vamos al versículo número 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hemos sido plantados, mis hermanos, con él en la semejanza de su muerte. Hace un rato hablaba yo acerca de una planta, una semilla. Una planta o una semilla tienes que plantarla cuando está muerta para que pueda florecer, porque si en cuanto tomas esa semilla y la plantas, lo único que va a hacer es que se va a podrir, se va a echar a perder, no va a florecer, ¿sí? Más sin embargo, si esperas a que muera totalmente, a que se seque y después la plantas, va a florecer. Así nosotros hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. De verdad, fuiste plantado cuando ya estabas bien muerto, o todavía dabas algunas pataditas de vivo, porque si no, entonces no fuiste plantado en semejanza de Cristo. Así que Él resucitó, mis hermanos, y nosotros debemos de vivir conforme a la resurrección de Cristo. Al ser redimidos, pasamos a ser de Cristo. Y aunque el bautismo no tiene ningún poder de salvación, es importante, es un mandamiento y es para que la gente se dé cuenta que nosotros ahora tenemos una vida nueva. Tenemos que entender que es importante que así como nosotros morimos al viejo hombre, resucitamos juntamente con Cristo.
Nosotros tenemos que dar fruto, mis hermanos. Si tú no estás dando fruto, quiere decir que no estabas muerto, ¿sí? Para que tú des fruto tienes que estar muerto al pecado. Así nosotros somos sumergidos en el agua es porque hemos sido ¿qué? Muertos al pecado. Estamos representando nuestra muerte, estamos representando nuestra sepultura, estamos representando que nuestro antiguo yo ya está muerto al pecado. ¿Por qué? Si no, ahí te quedas hasta que te mueras. No, no es cierto. ¿Sí? Sino que y después vamos a salir del agua semejando la resurrección de Cristo. Ese es un símbolo únicamente, mis hermanos. El bautismo es un símbolo de lo que ya sucedió cuando Cristo te redimió, cuando Cristo te compró, cuando hubo esa transformación de muerte a vida. El agua no tiene poder de salvación. El bautismo es importante únicamente para los que verdaderamente somos hijos de Dios, mas no es obligatorio el bautismo para ser hijos de Dios. Porque si no, entonces el ladrón que estaba en la cruz, pues no fue salvo, porque él no se bautizó. Así que mis hermanos, si hay una persona que está en el lecho de muerte y le entrega su vida a Cristo y se convierte a Cristo, él no es necesario que se bautice, solo que pudiera salir del hospital. Pero en caso de fallecer, él es salvo. El bautismo no tiene poder de salvación. El bautismo es un mandamiento, el bautismo es para comprobar que ya somos hijos de Dios, pero si no nos bautizamos y morimos antes del bautismo, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que hemos sido sepultados en Cristo y tengamos el nacimiento nuevo espiritual. Y ya después nos dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el pretexto que damos casi siempre, mis hermanos? La gran mayoría. Es que vivo en esta carne. Es que esta carne me lleva a pecar. Es que esta carne es débil. Es que esta carne sí, mis hermanos. Pero no podemos justificarnos con eso. Pablo deja claramente esto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, ahí estaba siendo crucificado el viejo hombre. Estaba siendo crucificado Alejandro, estaba siendo crucificado tú, estaban siendo crucificados todos aquellos que iban a ser salvos por medio de Cristo. Así que si nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, el pecado, el cuerpo de pecado, tiene que ser destruido. Ya no puede haber el pretexto. ¿Sí? Porque nosotros ya no estamos vendidos al pecado, nosotros ya no servimos al pecado, nosotros ya no vivimos a través del pecado. Tenemos que aprender eso. Si tú te dices hijo de Dios y todavía sigues sirviéndole al pecado, sigues anhelando las cosas del pecado, déjame decirte que no eres hijo de Dios. El Hijo de Dios día con día crucifica sus deseos carnales, sus pasiones carnales. Nosotros destruimos al hombre por medio de la crucifixión en Cristo y por medio de la entrega a Cristo. Nosotros tenemos que ir dejando todo nuestro pecado. No podemos servirle al pecado. No podemos seguir haciendo lo que antes nos agradaba, mis hermanos. Así que necesitamos estar bien seguros de si somos salvos o no. Yo te pregunto, con todo esto, ¿verdaderamente eres salvo? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? Voy a hacer
un poquito más de énfasis en los 6 versículos. Yo quiero que vayamos a los 6 versículos de Romanos 6 y vayamos leyendo unas preguntas que hizo Pablo. Dice en el versículo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Ahí es una pregunta, ¿o no sabéis? Y también dice después en el 6, sabiendo esto. Si ustedes se dan cuenta, Pablo está diciendo que lo que está enseñando ya los discípulos, los oyentes, los que estaban leyendo la carta, ya sabían de todo esto. ¿Qué quiero dar a entender con esto, mis hermanos? Que muchas veces nosotros ya sabemos muchas cosas, ya las tenemos en conocimiento, pero no hay un entendimiento total o lo pasamos por alto. Por eso es que Pablo necesariamente tenía que aclararles, ¿no lo saben? ¿No lo recuerdan? ¿No acaso no recuerdan cuando ustedes se les predicó y se les dijo que ya no podían perseverar en el pecado? ¿Que ya hemos muerto al pecado? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Por qué vamos a seguir justificando nuestros pecados? ¿Acaso no saben que ya hemos sido bautizados en la muerte de Cristo? O sea, es importante que quede bien claro esto, mis hermanos, porque muchas veces seguimos justificándonos por medio de nuestra carne. Es que el pastor, es que la hermana, es que el hermano, es que yo quiero vivir en santidad, pero tú me haces pecar. Yo quiero caminar en Cristo, pero la situación económica me hace blasfemar. Es que yo quiero caminar en Cristo, pero no, todos los afanes del siglo me atraen. No, espérate. El verdadero Hijo de Dios ya no persevera en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Que ya no podemos perseverar en el pecado, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Si nosotros hemos sido sepultados juntamente con Cristo, nosotros debemos vivir una vida nueva, debemos de andar en novedad de vida. Yo quiero que quede bien claro esto. Pablo lo decía una y otra vez, ¿o no lo saben? Sabiendo esto, fuimos plantados, mis hermanos. No podemos perseverar en la maldad, no podemos perseverar en el pecado. Hemos sido plantados juntamente con la muerte, con la semejanza de la muerte de Cristo. Hemos sido plantados para ya no volver a resucitar en el viejo hombre. Es importante que entendamos que nosotros ya no podemos justificarnos, así como Pablo lo decía y lo recalcaba. ¿Qué no lo saben? Saben ya esto. ¿Por qué lo siguen haciendo? Mis hermanos, no puedes decirlo únicamente con tu boca, porque con tu boca mucha gente dice que es hijo de Dios. Con su boca muchos creen que están caminando en el camino de Cristo. Con su boca mucha gente proclama a Cristo. Con su boca mucha gente se está yendo al infierno. Porque dicen ser hijos de Dios, mas sin embargo siguen perseverando en el pecado, siguen viviendo en el pecado, siguen creyendo que son hijos de Dios. Es importante que hagas un análisis personal. Ve cómo está tu vida. Tu vida tiene que ser una total dependencia a Cristo. No puede ser una media dependencia a Cristo. Pablo lo decía, lo aclaraba y lo enseñaba porque él sabía que quedaba poco tiempo para él. Y yo, mis hermanos, el día de hoy te invito, te exhorto, te pido, te suplico que te fijes si verdaderamente eres hijo de Dios. Cada día los tiempos son más malos. Cada día se va acercando más y más el fin. Y tú
si sigues viviendo creyendo que eres hijo de Dios, lo más seguro es que al final vas a terminar en el lago de fuego. De verdad, mi anhelo es que tú seas hijo de Dios, que tú verdaderamente estés seguro de que has sido comprado y redimido. No puedes seguir perseverando en el pecado, no puedes seguir viviendo en el pecado. Dice en el 6 y vuelvo a aclararlo y a recalcarlo, sabiendo esto, ya lo sabían ellos, ya lo sabes tú, sabiendo esto, que tu viejo hombre, que tu antiguo hombre, que tu manera antigua de vivir, que tu manera de pecado en que vivías antes, que tu manera de perseverar en el pecado, ha sido crucificado, ha sido enterrado, ha sido sepultado, ha sido metido 3 metros bajo tierra, ha sido puesto una lápida, ha sido ya una piedra enorme que no se puede mover, ha sido crucificado juntamente con Cristo. Así como Cristo fue sepultado, se puso esa piedra y no había manera de que saliera, se pusieron guardias para que no él saliera, había una tumba especial para que el muerto no saliera, así tú, sabiendo esto, que tú has dicho que has entregado tu vida a Cristo, que tú has dicho que ya no eres hijo del demonio, hijo del diablo, que ahora eres hijo de Dios, sabiendo esto, que tú has sido crucificado, enterrado juntamente con Cristo, no puede ser que tú sigas viviendo conforme al hombre terrenal. Para que el hombre de pecado sea destruido, el hombre terrenal tiene que ser destruido, el hombre terrenal tiene que seguir siendo enterrado, crucificado ahí, hasta que ya estés bien seguro de que estás crucificado, de que está enterrado el viejo hombre, de que tu vida es nueva. Entonces sí podrías decir, soy hijo de Dios. Mientras aún eres todavía simpatizante. Pero recuerda, el simpatizante no se va al cielo, el congregante no se va al cielo, el que lee la Biblia no se va al cielo. El Hijo de Dios es el único heredero de la salvación y de la gracia. Y no te va a sentar a la diestra, porque sí, definitivamente el que está sentado a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesucristo, pero sí vas a estar allá, igual que yo. Y vamos a estar allá juntamente con nuestros hermanos que se nos han adelantado y juntamente con nuestros hermanos que van a ser arrebatados en caso de que Cristo venga antes. Pero es importante que estemos seguros de que el viejo hombre ha sido sepultado en Cristo. Si hemos sido sepultados en Cristo, resucitaremos juntamente con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Vivimos juntamente con Cristo. Vivimos conforme a Cristo. Vivimos en santidad. Nuestro anhelo es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nuestra meta es caminar en santidad más y más. Pero viene el pero. Si tú no has nacido de nuevo, por más que te esfuerces, vas a volver a caer. No importa si ya te bautizaste. No importa. Recuerda el viejo proverbio. La puerca lavada vuelve al lodo. No importa si tú te bautizaste. Si no habías muerto al pecado, si no habías muerto juntamente con Cristo, si no habías sido sepultado juntamente con Cristo, vas a volver a tu vida anterior porque no eres hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios ya no vuelve atrás, no regresa a su vieja vida. Al contrario, va caminando de santidad en santidad, en santidad, en santidad. Día con día va buscando las cosas de Dios, las cosas agradables a Dios. Espero que hayas entendido todo esto, mi hermano, porque es importante que nosotros vivamos conforme a Cristo y no
vivamos creyendo que vivimos conforme a Cristo. ¿Eres hijo de Dios? Podrías decir que sí, pero ahora es la pregunta, ¿tus hechos demuestran que eres hijo de Dios? Si tus hechos demuestran que eres hijo de Dios, entonces de verdad te felicito, mi hermano, porque quiere decir que nos veremos allá con el Señor todos juntos, todos unidos estaremos, pero si no, te invito a que mueras al pecado y que resucites conforme a la palabra que hoy Dios te ha mostrado. Que Dios te bendiga, que Dios te dé el discernimiento, el entendimiento y que si no eres hijo de Dios, que Dios te lleve al arrepentimiento verdadero y a la conversión para que un día puedas decir, he sido sepultado juntamente con Cristo, pero he resucitado a una nueva vida. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y a ti también, que tú estás escuchando la palabra, que Dios te alcance por medio de su misericordia y tú puedas ser sepultado en Cristo.